Buenas tardes, compañeros. Profesora, en el día de hoy mis compañeros que están conformados por Samir Chen y Caija Morales y mi persona Julio Díaz, tenemos el placer de hablarles sobre el tema la suspensión, el reemplazo y el tratamiento de la pena. En el sistema penal panameño, la suspensión, el reemplazo y el tratamiento de la pena son medidas alternativas al cumplimiento efectivo de la pena de libertad contempladas en el Código Penal de acuerdo a la Ley 14 del 2007, con el objetivo de promover la reinserción social del condenado. A continuación, mi compañero Samuel. La suspensión de la pena consiste en la posibilidad de que el juez suspenda la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al condenado, siempre que ésta cumpla con ciertas condiciones durante un periodo de prueba. Los requisitos para la suspensión de la pena. La pena impuesta no debe exceder de 2 años de prisión. El condenado no debe haber sido condenado anteriormente por un delito doloso y el condenado debe demostrar buena conducta y disposición para cumplir con las condiciones impuestas. Condiciones para la suspensión de la pena. El condenado debe fijar su residencia en un lugar determinado. El condenado debe abstenerse de frecuentar lugares de dudosa reputación. El condenado debe de no cometer nuevos delitos. El condenado debe reparar el daño causado por el delito y también debe cumplir con otras condiciones que el juez estime convenientes. Efectos de la suspensión de la pena. Si el condenado cumple con todas las condiciones impuestas durante el periodo de prueba, la pena se extingue. Si el condenado incumple alguna de las condiciones impuestas, la pena se reanuda y debe cumplirse efectivamente. A continuación, mi compañera Caija Morales. Reemplazo de la pena. El reemplazo de la pena consiste en la posibilidad de que el juez sustituya la pena privativa de libertad impuesta al condenado por una pena alternativa, como el trabajo comunitario o la multa. Requisitos para el reemplazo de la pena. La pena impuesta no debe exceder de 3 años de prisión. El condenado debe demostrar buena conducta y disposición para cumplir la pena alternativa. Tipo de penas alternativas. El trabajo comunitario. El condenado debe prestar servicios gratuitos a la comunidad. Multa. El condenado debe pagar una cantidad de dinero al Estado. Otras penas. El juez puede imponer otras penas alternativas, como la privación del derecho a conducir o la obligación de seguir un programa de tratamiento. Efectos del reemplazo de la pena. Si el condenado cumple con la pena alternativa impuesta, la pena privativa de libertad se extingue. Si el condenado incumple la pena alternativa, el juez puede ordenar la ejecución de la pena privativa de libertad. A continuación, mi compañero Julio. Aplazamiento de la pena. El aplazamiento de la pena consiste en la posibilidad de que el juez posponga el cumplimiento de la pena de libertad impuesta al condenado, siempre que ésta cumple con ciertas condiciones durante un periodo de prueba. Requisitos para el aplazamiento de la pena. La pena impuesta no debe exceder de 1 año de prisión. El condenado no debe haber sido condenado anteriormente por un delito doloso y debe mostrar buena conducta y disposición para cumplir con las condiciones impuestas. Condiciones para el aplazamiento de la pena son las mismas que para la suspensión de la pena. Efectos del aplazamiento de la pena. Si el condenado cumple con todas las condiciones impuestas durante el periodo de prueba, la pena se extingue. De no cumplirla, alguna de las condiciones impuestas, el juez puede ordenar el cumplimiento inmediato de la pena privativa de libertad. Dicho todo esto, es importante destacar que la suspensión, el reemplazo y el aplazamiento de la pena son medidas del juez quien las concederá o denegará en cada caso concreto, valorando las circunstancias del hecho y la personalidad del condenado, siendo que estas medidas no son aplicables a todos los delitos ni a todos los condenados. Y el condenado que se le conceda alguna de estas medidas debe estar bajo la supervisión de algún oficial de probación, quien velará por el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Muchas gracias.